pero te sienta las bases de la acústica de una manera muy concreta y muy técnica. Y además es como que el texto en español más completo, que se puede conseguir fácilmente. Ahora se puede conseguir uno más actual, pero no sé, ya lo tienen, eso ya está muy bien. Pero como manteniéndonos dentro de lo asequible y dentro de lo popular y sobre todo de lo que está bien planteado, yo me quedo con Villar, ¿sí? Además que es un texto introductorio, pero que no está lleno de mamadas. Autor Federico Villar. Les digo, si no pueden entrar a Google, búsquenlo en Google y fijan que lo encuentran. Ahí está, firme, el viejo piano. Es como el valor del audio en Latinoamérica. Ya el valor es un texto del año de la ñauta, pero sigue todos los días. Todos se nos calman. Ese es el chiste. Ahora en inglés, por supuesto, que van a encontrar textos mucho más completos, mucho mejores, mucho más actualizados, pero eso ya depende de que hagan una mejor búsqueda y que paguen. Bien, de todas maneras, si hace falta algo en concreto, ya saben que a solicitud yo le paso a quien lo necesite. ¿Sí? Listo. Entonces, ya lo tienes, por favor. Sí. Villar, es argentino. Igual se lo buscan, tiene otros artículos y algunas entrevistas que son bien interesantes. Entonces, hablando del espectro de sonido, repasamos. Hemos quedado entonces que el espectro del sonido es una suma de series de armónicos, una serie de armónicos. Estamos hablando de un sonido periódico, o sea, un sonido que podemos representar a través de una obra, un sonido que es una obra, es un sonido periódico, y el espectro del sonido es tal, una sumatoria de armónicos. Aquí pueden ver, es un pequeño ejemplo de cómo están formadas ciertas formas de onda, con estos números indicando cierta proporción. Por ejemplo, en la onda cuadrada ya hemos visto y hemos constatado que no están presentes los armónicos pares, ¿verdad? Por tanto, su proporción es de 0. Y que el resto de los armónicos va en descenso de amplitud a medida que se hacen más agudos, dándonos una forma más o menos así, desde el primer armónico hasta el último. Vale decir que cualquier sonido musical va a seguir más o menos una de estas proporciones, ¿no? Y digo más o menos porque la va a tener como que de base, va a tener una cierta forma de onda de base, pero sumada a eso va a tener otras formas de onda, pero que van a guardar la proporción y por eso nos va a sonar consonante. Y eso pasa en todos los instrumentos musicales, en mayor o menor medida. Hay instrumentos como los de percusión, por ejemplo, percusión afinada, digo, que tienen más componentes de ruido que de, es decir, de espectro inarmónico que de espectro armónico. Hablando de espectro inarmónico, aquí ocurre lo mismo, lo estudiamos de la misma manera, un sonido compuesto por varias otras partes. Sin embargo, en este caso, los componentes no corresponden a un múltiplo, no corresponden a una proporción matemática. En este caso, por ejemplo, vemos 100, 200, 300 hercios, que parece que yendo de 100 en 100 va a ser una cosa coherente, pero auditivamente eso pues es
sumamente disonante. Porque no guarda la proporción correcta que debe guardar entre armónico. ¿Me entienden? Y además de eso, podemos apreciar que cada uno de las partes está, tiene una forma de amplitud, un envolvente incluso distinto, ¿no? No están yendo así como que cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño. Aquí es una cosa, no diré aleatoria, pero en un sentido desorganizado. Y podemos decirlo así, en un sentido desorganizado. Bien, entonces, como resultado vamos a tener un sonido cuya altura no va a ser tan fácilmente identificable, como en el caso de las campanas, por ejemplo. Sin irnos muy lejos. Campanas, o los timbres de los instrumentos de percusión, membranófonos, los tambores en todo caso. La clave es esa, que no podemos identificar una altura concreta. Podemos obviamente asociarlo a una altura, pero ya digamos haciendo un promedio, un poco como que sacando uno de los componentes, quizás el más fuerte de todos, sea cual sea, y con eso ya afinar y lograr ya una cierta coherencia con los demás instrumentos afinados. Pero hablando del espectro ya en términos rigurosos, esto es lo que está pasando. Entonces ahí hablamos de un espectro inarmónico. Es fácil. ¿Espectro armónico? Armónicos. Siguen una coherencia matemática. Son múltiplos. Entonces la frecuencia dada. ¿Espectro armónico? No. No se puede identificar una frecuencia inferior. Están formados por componentes que no guardan una proporción, ¿sí? En ese caso entonces ya lo llamamos armónico. Cada uno de esos componentes ya no pasa a llamarse armónico, sino parcial. Y por último, pero no menos importante, están los espectros continuos. El espectro continuo. El espectro continuo está formado por una gran cantidad de parciales, pero en este caso muy próximos entre sí, muy juntitos. En el anterior ejemplo vimos que había 100, 200, 300, 300. Espectro armónico. En el espectro continuo podemos ver 100 hercios, 101 hercios, 102 hercios, 103.5 y así. Cada parcial muy próximo. Aquí sí que es del todo imposible percibir o deducir algún tipo de altura. Entonces, un espectro continuo, esto sí es lo que nosotros denominamos ya cabalmente como ruido. Esto es el ruido, un espectro continuo. ¿Dónde encontramos ruido? Por ejemplo, cuando no hay señal en la radio, estática. El sonido de un cassette, la cinta de un cassette, cuando no hay nada grabado. Aumenta el volumen, el ruido también está presente en los eventos que ocurren de fondo. Por ejemplo, estamos en la costa, escuchamos el mar, las olas del mar, vamos a escuchar un espectro continuo. Vamos a decir, esas olas están en tan frecuentes, eso va a ser imposible. El viento mismo, la ducha, por ejemplo. Ahora bien, las consonantes, cuando pronunciamos las consonantes, soplando o entre los dientes, ¿no? Ceseando,
plosivas, o las guturales, la J. Cada consonante es un ruido, es un ruidito. Y son perfectamente identificables así. En las consonantes, entonces, podemos encontrar espectros. Y en las vocales, ya espectros armónicos. Las vocalizaciones es trabajando en esa capacidad de hablar, de producir un sonido armónico. Pero lo que va uniendo la amalgama de esos sonidos son los ruidos. Nosotros llamamos consonantes, la F, la J, la C, la T. Y de hecho, el ceseo, el S, como se dice, es muy molesto para el oído en una grabación. Seguramente se acuerdan de las radios. No sé si ahora son, hace rato que no son radios, pero antes ponían las noticias y se excitaban pues durísimo las S. Y ahora estamos con nuestro corresponsal en la sede del todo ese. Vamos a analizar los eventos que han sucedido el sábado. Esto pasa, ¿no? Las consonantes tienden a excitarse mucho en ciertas emisiones. Pero también al grabar, incluso los micrófonos son más susceptibles a eso que a las vocales. ¿Por qué? Porque tiene más energía. Una P, por ejemplo, tiene muchísima más energía que cualquier vocal. Es explosiva, ¿sí? Sale con un golpe de aire. Por eso los cantantes, para grabar, utilizan un filtro para evitar que el micrófono capte mucho de eso. Actualmente no es tan difícil eliminar eso. Puede ser con el TRD. Pero antes era complicado, entonces era mejor evitarlo desde el principio. Y lo propio es con la S, ¿no? Se utiliza un proceso que se llama DS, que sirve para atenuar solamente las S. Claro, si le exageras mucho puedes eliminar de todo la S, suena así. Imagínense que la S suena así. Puede llegar a sonar. En eso tienen ventaja los españoles, porque en su cefeo, bueno, no hay tanta dureza, suave, pero no está todo el tiempo, obviamente. No son cangosas tampoco. Generalmente ciertas palabras las pronuncian así. En contraposición, la S española es más dura, que también es la S de los países mediterráneos. Los españoles es dura, que se que hacéis de los griegos es aún más dura la S. Que hace she. Los portugueses no dicen Lisboa, sino Lisboa. Entonces ves, hay idiomas, y peor los idiomas africanos, particularmente el Xhosa, que es el idioma que utiliza sonidos que para nosotros son completamente extraños, como clics o golpes de la lengua, ¿no? Interesante. Pero imagínense, para términos de grabar, debes grabar una canción en Xhosa. Ahí involucra ya como que un cuidado especial, ¿no? Con esos ruidos, con ese espectro continuo que proviene de los fonemas particulares de cada idioma. Entonces, bien, hay un ejemplo de donde encontramos mejor y con más coherencia este tipo de... Bien, como ya les mencioné, ya desde un punto de vista creativo, musical, el ruido también es perfectamente utilizable, ¿no? De hecho, lo utilizamos todo el tiempo los bateristas. Por ejemplo, al tocar los platillos, cualquiera, ya sea el hat, el ride, el crash, el china, el splash, cualquiera, están tocando un instrumento que no hace más que producir ruido. Eso es un ruido. Por tanto, no puedes afinar, digamos, con una nota determinada.
Puedes, puedes agarrar el platillo y lo vas a poner. Los tambores sí, los tambores todavía están como que en un espectro inarmónico. Todavía tienen parciales, no están del todo concatenados, pero no están tan próximos como un instrumento que puede ser ruido. Lo propio con las maracas, qué sé yo, la caraza, la matraca y tal. ¿Sí? Entonces, bueno, de todas maneras nos valemos todo el tiempo de eso. Y, como también queda ya mencionado, hay compositores que solo trabajan con ruido, como los compositores de música concreta, Stockhausen y todos ellos, que la verdad es un poco aburrido. No sé, como que traten de escuchar ahí una sesión de Stockhausen, en un momento dado, como que, genial, pero después como que ya para. Pero bueno, también es un poco la disposición de cada uno. De todas maneras, igual pueden utilizar el ruido en sus composiciones y van a ver que es un mundo interesante para explorar. Ahora, nada de esto tendría mucha razón de ser para nosotros si no tuviéramos la capacidad de estudiarlos, de analizarlos y por supuesto de reproducirlos. Entonces, ahí entra el tema de la psicoacústica, la rama de la acústica, que estudia cómo se percibe, cómo escuchamos. Entonces, nosotros hemos estudiado tres características del sonido. Una vez por todas: frecuencia, amplitud quedemos con esas dos. Iba a decir fácil más. Eso tiene que ver en realidad con esta. ¿Ok? Pues lo dejamos ahí. Esto, sin embargo, desde un punto de vista técnico, científico. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista psicológico? Esto se va a traducir directamente lo que nosotros percibimos como altura. Y esto en o intensidad, si quieren. ¿Okay? Y el timbre, que también es una dimensión psicoacústica, en realidad proviene de ya la interacción y la combinación de estos otros dos aspectos. Y de hecho es lo más importante, porque es lo que nos permite distinguir entre instrumentos, entre voces o sonidos en general. Imagínense si todos los instrumentos fueran ondas senoidales. Sería imposible distinguir qué es qué. En algún momento dado todo sonaría muy armónico y lo que quieran, pero sonaría pues fome, aburrido. Y además que no tendría sentido que haya varios instrumentos. Ahora, como saben, el timbre también está dado por los materiales. Está específicamente relacionado con el tipo de material que lo produce. Y por eso es que hay cierta consistencia entre los timbres de las cuerdas. Pero también va relacionado en cómo se ejecuta. Que no es lo mismo el timbre de una cuerda frotada que de una cuerda pulsada. No es lo mismo el timbre de una cuerda así dura, como la de un violín, que es una típica seco, que la cuerda de un arpa, que tiene más campo para oscilar. Y quiere decir de la cuerda percutida, para de un piano, para de un santo, que es el instrumento nacional de Irán. Los timbres van determinados por el tipo de material. Bien, ahora en el campo de la sonoridad, bueno, ya tenía un cuadrito con las
con frecuencias para las notas de nuestra escala, de nuestro temperamento. Si varía esa referencia, todo varía también. Dos son proporciones, ¿no? Si el A es 444, el A es el 470. Si el A es 432, el Sol sostenido. El resultado del escala. Y así sucesivamente. Pero bueno, entonces, si bien una frecuencia dada aislada puede ser absoluta, las escalas no lo son, las escalas son relativas, por eso van cambiando todo el tiempo. Entonces calcule que de aquí, quizás a unos 100 años o menos, 50 años, nuestro estándar de afinación sea otro. Esto es 4 veces el estándar cuadrado. Porque las cosas van cambiando. Entonces, una escala relativa, eso es completamente cierto. Pero el tema de la sonoridad también es relativo. Porque como ya queda explicado, nosotros no vamos a percibir un sonido con la misma sonoridad estando cerca que estando lejos. Pero en realidad, desmenuzando un poco mejor esta idea, vamos a encontrar que tampoco vamos a percibir una frecuencia de la misma manera, estando cerca que estando lejos, o estando sonando más fuerte que sonando más suave, ¿no? Y ahí es donde, para entender este fenómeno, se han elaborado pues estas curvas, este gráfico. Estas son las curvas de Fletcher y Monson. No Manson, no Marilyn Manson. Que nos muestra sobre este eje el nivel de presión sonora, desde los 0 decibeles hasta los 120 decibeles, que es el umbral del dolor, ¿no? Que es aquí ya comienzan a sentir daño. Y en este eje, frecuencia, la frecuencia, desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Es el límite teórico de lo más agudo que podemos escuchar, ¿no? Entonces, ¿de qué va la curva? Básicamente nos está mostrando que nosotros no escuchamos todas las frecuencias al mismo nivel, de la misma manera. Por ejemplo, tomemos los 1000 Hz, que siempre es la frecuencia de referencia, porque es la frecuencia central del audio. ¿Sí? Tomemos los 1000 Hz. Aquí está. 1000 Hz es lo que vamos a ver, que a 0 decibeles es igual de perceptible que a 60 decibeles o a 120 decibeles. Bien ahí. Sin embargo, si nos vamos a una frecuencia más grave, vamos a ver que a 0 decibeles es menos perceptible o del todo imperceptible que a una presión sonora mayor. Eso quiere decir que sobre los 70 decibeles vamos a poder percibir frecuencias como de 20 Hz, pero a medida que va disminuyendo esa presión sonora arriba, van a resultarnos cada vez menos perceptibles. Esto es un tema psicoacústico, o sea, esto quiere decir que físicamente esas frecuencias son menores a medida que se van haciendo menos sonoras. Es un tema de la percepción. Entonces, fíjense que bajo ese criterio, fíjense lo difícil que resulta percibir el espectro en su región más baja a presiones sonoras muy bajas, a pequeñas presiones. No pasa eso con lo agudo, especialmente entre la región de los 1000 a los 5000 Hz. Esta es nuestra región cómoda. Es la región que, como pueden ver, guarda una gran consistencia. Eso quiere decir que nosotros vamos a poder percibir exitosamente todas las frecuencias que estén entre 1000 y 5000 Hz a cualquier presión sonora dada. Lo que es decir
que si alguien me habla en el oído con la voz más bajita posible, voy a poder entender lo que me está diciendo. Pero insisto, es un tema psicoacústico. Bien, eso es lo que nos indican las curvas de expresión humana. Entonces, este estudio, ¿qué es lo que ha demostrado? ¿Qué es la evidencia que ha arrojado? Que evidentemente entre los 1005 evidencias está nuestra audición efectiva. El resto puede variar. Más abajo puede ir cambiando, puede ir variando, dependiendo del contexto. Y más arriba se puede ir perdiendo. Lo muy agudo puede que escuches, puede que lo escuches. ¿De qué nos sirve esto? Esto no solamente es un dato así interesante, como que si ustedes están dados a la tarea, por ejemplo, de hablar y masterizar, tienen que tener mucho cuidado con esta región. Porque esta es la primera región que vamos a escuchar, que vamos a entender. ¿Sí? Todos dicen, no, que quiero lograr buenos bajos, ya eso está muy bien, pero no es lo crucial. Los bajos dan un soporte, pero sin algo que esté encima del soporte, el soporte no es nada. Entonces, ¿qué es por naturaleza lo que más escuchamos en cualquier orquesta, cualquier agrupación? La voz. O los instrumentos que estén en un rango de frecuencia similar al de la voz, como el violín, o la trompeta, o la flauta, ¿ven? No están ahí como que en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque es lo que percibimos mejor. Ahora bien, esto obviamente ha dado lugar a prácticas en la orquesta, por ejemplo, de darle siempre la preponderancia melódica a los violines. Los violines son los que hacen la melodía en la orquesta clásica. No van a encontrar, por ejemplo, que, no sé, inicia una sinfonía clásica o romántica temprana con un tema en los contrabajos o en el tambor. No hay tal, no existe. Porque claro, antiguamente percibían que no, pues, la melodía más claramente definible siempre está dada en la voz superior, que es la de los violines. O la que corresponde al canto, a soprano, ya en términos vocales. De todas maneras, entre las voces humanas no hay tanta discrepancia como entre los instrumentos. Entonces, eso es lo que ha venido a arrojar las curvas de imanes. Como pueden ver, entonces, el momento de mezclar, ya trasladándonos a la práctica en el estudio, siempre vamos a tener ese problema, ¿no? ¿Okay? Tengo una guitarra de acompañamiento, tengo una voz, por ahí también hay una trompeta, una sección de bronce, pues todas están en esta misma sección, están saturando esa sección, ¿qué hago? Ahí está el picante del asunto. Porque claro, los bajos, digamos, los mandas a su propia región y están ahí operando, todo bien, dando estructura, lo que quieran. Los agudos te dan ahí una sensación de brillo, una sensación de aire, genial, pero el núcleo, la pulpa del asunto está ocurriendo acá. Tienen eso y lo que van a obtener es una cosa pues sin vida, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre cuando tapas un parlante. Si me tapo mi voz, exactamente es eso. Entonces aquí está la inteligibilidad. Y lo propio es el momento de cuando se edita diálogos. Puedes eliminar con relativa holgura las frecuencias graves, porque no sirve, pero además puedes tirar de los números. Bien, entonces, aquí entra un concepto importante, ¿sí? Ya estamos ya definiendo cosas. Que no es lo mismo presión sonora, no es lo mismo decir presión sonora que decir sonoridad. Cuando hablamos de presión sonora, estamos hablando de un fenómeno físico, de qué tan fuerte o grande es la onda en el entorno físico, en el entorno tangible. ¿Okay?
Y eso va determinado por qué tan grande o pequeña sea la perturbación que se produce. En cambio, cuando hablamos de sonoridad, estamos hablando de un fenómeno psicológico. Es un fenómeno psicológico. Es qué tan fuerte percibimos las cosas, sin importar sus características. Bueno, importando obviamente sus características, pero quise decir más allá de sus características. ¿Sí? Más allá. Esa es sonoridad. Lo que en inglés se conoce como loudness. Entonces, cualquier canción de Spotify, cualquier canción pop, va a sonar muy fuerte. Pero si ustedes cargan su onda, su forma de onda, van a ver que es una cosa que está dentro de ciertos estándares. Y que va a ser imposible que por sí misma produzca algún daño físico a los parlantes, pese a que nos suena muy fuerte. ¿Por qué suena fuerte? Porque los ingenieros, a través de algunos trucos, nos están dando, nos están jugando con nuestra percepción para que suene así, para que nos parezca que suena muy fuerte. Entonces es un tema que se lo vas a tocar ya cuando veamos la formación. Esa es la diferencia. Entonces, más sobre flecha y impulso van a encontrar ya en el libro. ¿Sí? Búsquenlo ahí. Si no pongan, también hay de un artículo wikipédico. Y con eso ya van a profundizar un poquito más si es que les interesa. Pero, como les digo, el resultado de la evidencia de este estudio es precisamente eso: tener esa noción, esa conciencia de ese hecho. ¿Sí? Bueno, ahora hemos hablado del timbre como una cosa como una cosa que es resultado de una interacción compleja, de todo lo que hemos visto. Entonces el timbre es una cualidad compleja de cosas. Fíjense en este cuadrito que nos está mostrando lo que, bueno, multidimensionales, que esta onda, el tono puro, también puede ser producido naturalmente como ya pasó, una coleccionada de gravitación. Pero obviamente nunca va a ser tan puro como el que producimos en la compu. Eso sí, mantengo. Los que usan diapasón tienen una referencia lo más limpia posible en cuestiones físicas. Los afinadores de piano, por ejemplo. No, también usan un metrónomo para afinar el piano. Es por el matino. Ya vamos a hablar de eso. Ok, entonces en cuanto al timbre. El estudio del timbre, en realidad, se comienza a hacer por la necesidad de replicar los timbres que ocurren en la naturaleza. Particularmente con el advenimiento de los sintetizadores, de los instrumentos electrónicos. Pero antes de eso, está el órgano. El órgano de tubos, el gran órgano. Que también está diseñado para emular ciertos timbres de otros instrumentos. Los órganos, por ejemplo, son capaces de reproducir los sonidos de la trompeta o de la flauta, del oboe, y algunos órganos no tan antiguos, hasta de las cuerdas, en cierta medida. ¿Y cómo han hecho eso? ¿Cómo han creado un instrumento así antes de la era tecnológica? A través, pues, de la teoría armónica, de cómo se componen los espectros armónicos. Y, bueno, pues, un poco de cómo lo hacemos, cómo vamos sumando cosas. Varias cuerdas a la vez, un poco difícil de tocar, pero varios tubos a la vez, y con el teclado que ya ha quedado inventado desde los griegos. De todas maneras, un órgano de tubo solo existe en la iglesia. En cambio, los sintetizadores existen en todo lado. Están en nuestros celulares, están en las compras, están en todo lo que quieran. Los sintetizadores electrónicos.
Y sería muy interesante que aprendamos a utilizar eso. Bien, ahora, otra cosa que no deja de llamar la atención en cuanto a los instrumentos musicales es cómo van cambiando los timbres en relación a que se vayan haciendo más agudos. Y ahí entra el típico caso del clarinete, ¿no? Que tiene un timbre bastante distinto en su región grave que su región aguda. Va cambiando de acuerdo a cómo se va acortando el tubo con el mecanismo de las llaves. El propio violín es capaz de producir varios timbres y tocar sobre el puente, sobre la trastienda. Suena lo mismo que si tocas en una posición ordinaria. No es lo mismo también tocar con sordina. Ahora, hay algunos violinistas, algunas obras en realidad, que exigen que el violín tenga por debajo de las cuerdas o bien papel estañado que se utiliza para envolver las teclas, o bien algún tipo de papel, de algún tipo, papel, alguna tela. Eso se lo pone, si no me equivoco, por el puente para modificar de esa manera el timbre del violín. Pues es una práctica que se ha hecho desde el barroco. Entonces hay algunos conciertos, van a ver, conciertos barrocos, Vivaldi, que están ahí con su papel estañado en el puente del violín. Suena muy distinto, tiene otro timbre. Aquí no sé si los violinistas lo hacen, bueno, ya decimos, pero de verdad que estamos vean el video, pero no me acuerdo cómo se llama eso en italiano, tiene un nombre pero que se me ha ido, pero lo hemos visto el año pasado en la historia. Nuestra hermana ha dicho, ¿cómo? ¿Por qué? Es así para dotarle otras cualidades. Y bueno, para las trompetas y trombones también hay distintos tipos de sordina. Hay sordinas corcho, no soy muy experto en bronces, pero sé que hay distintos tipos de sordina que tienen distintos efectos, Entonces, ese es el espíritu de manipular los sonidos. Bien, ahora sí. A ver, tengo aquí un esquema de los temas que quiero tocar para no dejar nada afuera. Ya, ok. Bueno, entonces eso. En cuanto a timbre, creo que ya estamos sólidos. Ahora pasemos a hablar de la direccionalidad del sonido. Bien, cuando mencionamos direccionalidad del sonido, estamos refiriéndonos a cómo percibimos el sonido del espacio, no del espacio exterior, sino del espacio que nos rodea. Porque nosotros somos perfectamente capaces de decir, tengo algo a la izquierda, algo está sonando a la izquierda. Uno se está moviendo, se ha ido a la derecha. Eso ya lo hemos visto y va en relación a la distancia de nuestros oídos. ¿Y por qué tenemos esos dos oídos? Eso es lo que nos otorga esta cualidad de la direccionalidad. Por eso tenemos dos oídos. Si esto no fuera importante, la evolución nos hubiera dado un solo oído. Es lo mismo que pasa con los ojos. Espero que no le pasa a nadie, pero las personas que han perdido un ojo pierden pues el volumen de las cosas, el aire, ¿no?
va a ver que es un poco más difícil percibir el espacio en su cabalidad, en toda su profundidad. ¿Sí? Sin mencionar además esto explicarse mucho más. Es el trabajo del otro. Lo propio ocurre con la audición. Si perdemos un oído, igual, vamos a perder direccionalidad. ¿Dónde está ocurriendo eso? Deduzco que es a la izquierda, pero no tengo la certeza, porque no tengo el antecedente. Pero tenemos dos dedos. Esa evolución. Bien, entonces, aquí hablamos de dos tipos de sensaciones. Direccionalidad y espacialidad. Más concretamente, estas son las sensaciones de espacialidad. Bueno, direccionalidad, ya lo hemos mencionado, es la capacidad de localizar la dirección de donde proviene el sonido. Y la espacialidad, que también está vinculada a la espacialidad, obviamente, es lo que nos permite encontrar, en realidad depende de varios factores. Obviamente está la distancia, nos permite encontrar la distancia. Pero también nos permite encontrar la distancia en un ámbito tridimensional. Eso quiere decir que nuestros sonidos no operan como los parlantes que te lanzan a izquierda y derecha y se acabó. En nuestra visión podemos incluso percibir arriba y abajo. Entonces, van vinculadas esas dos sensaciones y es también referido a la interacción del sonido con el entorno físico. ¿Sí? Eso quiere decir en cómo está interactuando con un determinado ambiente la emisión sonora. Entonces, para realmente tener una idea de espacio, para que se forme nuestra espacialidad, primero está el tema dirección, ¿no? La distancia. Y en segundo lugar, lo referido al ambiente, que es lo que lo constituyen las reflexiones tempranas. Early reflection. Entonces, ¿qué es una reflexión temprana? Es la primera interacción del sonido con el mismo. Pues imagínense, si hago esto y esa onda sonora va a viajar acá, va a rebotar, ¿verdad? Ese primer rebote es la reflexión temprana. De ahí, por supuesto, que va a rebotar, que si se va a ir al techo, va a rebotar al piso y así sucesivamente, con una boligoma. Esas ya son reflexiones tardías. Y eso es lo que en suma constituye la ambiencia o reverberación. Pero la reflexión temprana nos permite precisamente percibir la distancia. Si yo me pongo acá, por ejemplo, y hablo, por supuesto que voy a percibir que se me está devolviendo muy prontamente, muy tempranamente. Entonces voy a tener esa idea de que la distancia es muy corta. En cambio, si hablo en una iglesia y se me devuelve más lentamente, voy a tener esa sensación de distancia, de amplitud de espacio. Y esto es clave para crear efectos sonoros. Por ejemplo, precisamente un trucazo
para hacer parecer que alguien está más lejos de lo que está, es grabarlo normalmente, grabarlo con el micrófono ahí, hola, ¿cómo estás? Y después, mediante un proceso de efecto de reverberación, aumentar el número de reflexiones y después desbalancear la proporción de la emisión, señal que se haga, y la señal seca, en favor de la señal hada. Eso quiere decir que se escuche más fuerte las reflexiones de la emisión original. Y eso nos va a dar la idea de distancia. Vamos a volver sobre eso ya cuando hablemos sobre eso, pero les menciono una aplicación. ¿Ok? Y prácticamente eso es la distancia. En una iglesia se nos escucha al cura más que como una voz, la voz que sale del mismo, como las voces que están rebotando por todo el espacio. Como que se escucha más de las reflexiones que vemos. Y eso nos da la idea, nos da cuenta de lo grande que es la iglesia. Si fuera chica, no incluiría eso. Por tanto, tendríamos una idea distinta de espacio. De espacio. Bien. Ahora, en la anterior clase ya les mencioné el efecto Haas, también conocido como efecto de Rosevegas. Que básicamente surge de esta inquietud de cómo replicar, cómo manipular la sensación de distancia, pero por medios artificiales. O sea, obviamente utilizando audífonos. Entonces, la idea, el experimento inicial que hizo el señor Haas, pues mandar una señal, dos señales iguales, una al oído derecho y otra al oído izquierdo. Qué sé yo, cualquier cosa, una canción, una voz, lo que sea. Me imagino que debe ser una voz. Entonces, ¿pero qué ha pasado? Que mandando al mismo tiempo esas señales se escuchaban sin distancia, sin espacio. Entonces uno no podía determinar la direccionalidad de la señal. No te producía ninguna sensación. En cambio, retardando una de las señales, dándole un ligero retraso, en favor de la otra, por supuesto, sí te sugería una idea de distancia, o más bien dicho, de dirección, procedencia. ¿Dónde procede ese sonido? De tal lugar. ¿Por qué? Por lo que les mencioné, que se lo voy a repetir, que el sonido no llega a al mismo tiempo a nuestros oídos. Siempre hay un retraso, dependiendo del punto de que se produce. Y se produce en un lado, por supuesto que va a llegar más prontamente al oído que tenga cerca que al que esté más lejos. Que no es que está ligeramente lejos, está una cabeza más lejos, pero eso ya es diferente. Entonces, fíjense, eso es lo que nos permite captar la procedencia de dónde viene. Ahora esto, por ejemplo, van a ver que en efecto ocurre. Incluso, pero obviamente podemos percibir atrás y adelante. No hace lo mismo. Esa es por la forma de la oreja. Si hacen esto hacia atrás, van a encontrar que están es como que más filtrado, un sonido más apagado que así lo hacen hacia adelante. ¿Sí? Por eso podemos percibir la dirección. Y esto es interesante porque nos muestra cómo nosotros para escuchar algo tenemos que estar viéndolo. No es porque vamos a escuchar con los ojos.
sino porque nuestra mejor percepción es de frente, no es de espalda. Bueno, si alguna vez alguien les ha dicho, escucha eso, y vos, no, escuchar, no veas, está mal. Para hacer eso estás fijando tu atención, estás buscando el lugar. Ahora, hay que ver, hay que buscar con la cara. Ahora, la vista también puede influir a la percepción. Jodidamente. De hecho, es muy chistoso como los sonidistas los maman. Porque claro, les hacen creer. Y no son los que les están haciendo creer visualmente, en realidad solo les dicen. Y los músicos, la percepción del músico se la creen. Es un fenómeno bien interesante también de la percepción. Como hay tantos otros factores independientes al oído que influyen en tu visión, en tu audición. Entonces, en el tema de los sonidistas, te dicen, hermanito, dame más bajo, y el otro sonidista ya, si se hace, se mueve. Ya está, allá súper. Porque el otro, el cerebro está operando de la siguiente manera, ¿no? Se plantea, ok, si me ha dicho que hay un cambio, entonces voy a percibir ese cambio, aunque realmente no haya hecho nada. O muchas veces, trabajando en el estudio pasa que, por ejemplo, estás ahí editando, estás mezclando, y mueves así un compresor, así, voy a aumentar ahí el ratio, voy a aumentar de 3 a 10, a ver, ya está mejor, ahí ese, un poquito menos hacia la derecha, ahí está, ese lugar. Y después te das cuenta que el compresor estaba apagado. Claro, ahí ya te está mamando la vista. Pero quieres creer. Es bien difícil ser objetivo. Hay otro experimento que te ponen unos labios, un video de los labios hablando, sin sonido, haciendo cualquier cosa, lo que sea. Y después te ponen el sonido aparte, sin que los veas, ciegas, y tú percibes lo que te parece que están diciendo los labios. Y es porque has escuchado esos labios antes de verlos. Para gente que sabe explotar esto, puede leer los labios. Eso no está descabellado. Si sabes cómo se van configurando las formas de la cara y de todo, puedes deducir hasta cierto punto qué está diciendo una persona sin escucharlo. Pero eso es desvinculándote de lo que quieres creer. Entonces muchos responden que están diciendo mamá, pero en realidad está diciendo ba, o papá, o caca, no sé. Ya depende de cómo lo estés interpretando. Es más bonito el experimento, ahorita no he mencionado el video, pero básicamente se refiere a eso, y cómo ves lo que escuchas. Y seguramente que les ha pasado, a mí me pasa mucho, que a veces estás viendo esos videos ahí de bromas o de memes, y algunos son captados de cámaras de seguridad, entonces no tienen sonido, no tienen audio. Pero tú ves, qué sé yo, que está un ladrón ahí y se le cae un estante encima y escuchas ahí, y dices, uy, o lo choca ahí un auto y pum. Y no hay sonido físico, no existe, porque además esas cámaras de seguridad no están capacitadas para captar sonido. Pero tú lo escuchas, es porque el sonido, el cerebro opera de esa manera. El cerebro está traduciendo lo que estás viendo, creándote una imagen completa, con sonido, con todo tipo de sensaciones, olores incluso, tacto. Es por eso que cuando pasa a alguien se lastima así en una película, nosotros decimos, ¡auch! No vamos a afectar nada, ¿qué nos va a afectar? Pero estamos percibiendo, el sonido del cerebro que está diciendo, esos dolores, y para esto hay otro experimento bien interesante. Es que la percepción es muy loca, que consiste en pones tu mano, o sea, te ponen aquí un panel, una división, de manera que no veas tu brazo. Entonces lo pones en una mesa y no lo ves, ¿no? Y de lado ponen un brazo así de madera, de goma,
Y vos después lo golpeas con un martillo y vos, ¡ah! ¡Ah! Y no es tuyo, no es tu brazo. Está dolido, pero no es tu brazo, no está haciendo nada. Pero el cerebro le dice, es mi brazo, lo estoy viendo, entonces me va a doler. Ahora, todo esto parece muy chistoso, muy interesante, pero en realidad, en el fondo, estas son las cosas que se explotan en la creación artística, en la creación musical. Estas podemos jugar con la percepción, no solamente para el tema de la sonoridad, para que la gente sienta que está escuchando una cosa súper fuerte, sino también con la direccionalidad, con la espacialidad. Nosotros grabamos vocales con muchos instrumentos en estudio, lo más seco posible, psicotónico insonorizado, paneles por acá, trampas por allá, de tal manera que se muera cualquier cualquier resonancia, ¿sí? Pero después, ya en postproducción, le ponemos un efecto de espacialidad, porque no es natural escuchar una voz así cerca. Es más, a ese cantante, en su retorno, hay que ponerle un efecto de reverberación, porque de verdad que, y sobre todo a los que no tienen mucha experiencia, les raya escuchar el espacio, también escuchar la voz central, algo está mal acá. Porque lo natural es que los sonidos, y particularmente en una sala como esta, que está deliberadamente pensada para escuchar a alguien, interactúen y produzcan reflexiones, haya un cierto nivel de reverberación. Sí que sí, invariablemente. ¿Ven? Entonces, todo esto se explota en el trabajo de producción musical. No son solamente cosas, ¡qué bonito! Y como les mencioné ya, actualmente está como que un tanto explorándose mucho esto del audio inmersivo. El audio inmersivo, el audio que te pones en audífonos y crees que está muy bien. No es nada más que esto, no es nada más que una fórmula matemática que permite que los audios se vayan moviendo de tal manera que se produzcan diferencias. Es muy loco y está al alcance de todos. Hay efectos hash, hay plugins de efectos hash. Por último, lo pueden hacer manualmente, les va a tomar algo de trabajo, lo pueden hacer manualmente, moviendo las ondas y todo. Pero para eso es conocer. Bien, entonces, resumiendo, direccionalidad la vinculamos al efecto de procedencia. Y espacialidad vamos a vincular a las reflexiones tempranas. Y aquí hay que hacer algunas precisiones. Hemos dicho que el sonido viaja y rebota, y la primera vez que lo hace es lo que denominamos reflexión temprana. ¿Sí? Eso es lo que llamamos reflexión temprana. Pero más allá de eso, la onda sonora se refleja en la pared múltiples veces. No es que emitimos un rebota y ya está. Interactúa con todas las superficies posibles, con todas las superficies con las que tenga que encontrarse, que van a ser ya de por sí muchas. Toda esa suma, toda esa conjunción de reflexiones las llamamos reverberación. Reverberación, o sea, hay quienes dicen reverberancia. ¿Ok? Es como decir hacer la dormición. Es chistoso, pero no se debe usar así. Reverberación. Es la reverberación, no la reverberación. No es el eco, por si acaso. La gente siempre dice, es que en esa iglesia hay mucho eco, ¿no? Ok. Nosotros vamos a comenzar a disociar esas dos palabras. No es lo mismo reverberación que eco. Vamos a la diferenciación de eco.
Lo que quiero llegar ahora es que la reverberación tiene dos características que acentúan o no, o más bien disminuyen la sensación de espacialidad, que son el tiempo de reverberación. Está bien, el tiempo de permanencia o reverberación. ¿Sí? Es decir, cuánto tiempo tarda en extinguirse la reverberación. Y eso va determinado por el tipo de ambiente. En un ambiente como este, cuadrado, sin muchas esquinas, sin muchas superficies, la reverberación es breve, ¿no? Voy a tirar voy a tirar este borrador, que va a producir un sonido bien fuerte, pero van a ver que la reverberación se extingue casi de inmediato. Está ahí. Si no hubieran escuchado esto bien seco, así como que una cosa seca, muerta. Pero como está ahí, ¿qué otra? Es más o menos es como menos de un segundo. Ahí hay que decir así un segundo. ¿Ven? En cambio, en una iglesia, esa misma acción puede estar mucho más tiempo. Porque la iglesia, además de ser más grande, montones de lados y de esquinas, ¿no? Y parece una iglesia gótica, montones de elementos que propician que la reflexión siga. Lo loco es que si pudiéramos artificialmente disminuir la densidad del aire, podríamos aumentar el tiempo de reverberación. Podría estar horas de horas. No tendría sentido hacerlo, sinceramente. Pero los plugins de audio, ya trabajan en la computadora, se lo puede hacer. Se puede incluso congelar la reverberación que esté ahí indefinidamente. Eso es interesante para crear ruido. Bien, entonces, ese es el tema. Básicamente tendríamos una cosa como esta. Sonido directo, reflexiones tempranas, y a medida que se van sumando y acumulando, reverberación. Esta única la vamos a llamar la reflexión temprana, y este es el sonido directo. Sonido directo, esta emisión. Sí. ¿Qué era reverberación? ¿Perdón? ¿Qué era reverberación? Ah, la reverberación es el conjunto de todas las reflexiones. Vamos a desmenuzar el tema de reverberación un poco más adelante, ¿sí? Porque también hay que mencionar qué es ambiencia y diferenciar qué es eco. Reflexiones tempranas, ambiencia, reverberación, eco. Ya vamos a diferenciar eso. No os preocupéis. Bien, y lo voy a dejar acá por un tema que tenemos que discutir. Un tema muy seco. Que para empezar, ya nos quedan solamente 2 semanas de este ciclo, quizás menos. Esta es la siguiente. Entonces, ya les tengo que dar cuál va a ser el trabajo final. ¿Sí? Trabajar. Que lo van a hacer individual. Esta vez va a ser individual. Lo bueno de cuarto es que puedo pedir trabajos individuales porque no son muchos. En cambio, en primero es malo. Es mejor hacer un grupo. No, muy grave. Muy grave. No, y además que es mejor hacer grupos en los primeros años para que tengan
más interacción, más retroalimentación de sus pares. En cambio, ustedes ya pueden funcionar con universidades. Pese a que no lo sugiero todavía, no lo recomiendo, pero ya están en esa posición. ¿Sí? Todavía traten de ser comunitarios. Ya en sus vidas profesionales van a estar lo suficientemente solos, van a estar. Bien, entonces el tema de este ciclo, de esta UAM en realidad, va a ser hacer un sonodrama. Un sonodrama. ¿Qué es un sonodrama? Es una historia, cualquier historia que ustedes quieran contar, hecha únicamente a través de sonidos sin palabras. ¿Sí? Si quiero contar una historia mediante sonido, hago una narración y ya está. Ese no es el chiste. El chiste es hacerlo solamente con sonido. Es una actividad muy bonita. Y la vamos a hacer por partes. Para esta primera parte, lo que quiero es que coleccionen. Definan su historia. ¿Qué sé yo? Cualquier historia. No les voy a exigir, qué sé yo, una cosa así súper bien contada, porque no es una clase de storytelling. Que agarren y digan, no, quiero contar la historia de un tipo que sale de su casa y lo atropella un auto. Lo llevan en una ambulancia y la ambulancia se choca. Lo llevan en un helicóptero y el helicóptero explota. No fue su idea. Pueden volverse tan locos como quieran. Puede ser tan simple o tan alocada como quieran. Eso se los dejo. Este año, si es que están conmigo todo el año, vamos a explotar mucho la creatividad. Primero acá en la práctica y después en taller literario. Pues todo va a ser creativo. Entonces, eso. Ahora bien, lo que tienen que hacer ustedes es agarrar y definir la historia. La primera parte es definir la historia. Cuéntenme qué es lo que quieren contar. Como les menciono, no tiene que ser un guión cinematográfico, nada. Simplemente en un párrafo es la historia de un hombre que se levanta y se pone sus zapatos solo para descubrir que había una caja de perro. Y que es algo que puede pasar. Pero ¿cómo lo van a poner eso en sonido? ¿No? Va a ser como su sonido de sábanas, ¿no? Si quiere sentar, sonido de café, baja el pie y sonido de agua aplastando. Esa es la idea. Ver cómo lo sugieran. ¿Okay? Entonces, para eso, lo que quiero que hagan es coleccionar sonidos. Esa es una parte de la historia, de la tarea, y la otra es coleccionar. ¿Esto para qué? Para que se den el trabajo, para que se den la tarea de encontrar qué pueden trabajar. Si van a hacer una historia bien interesante, van a tener que grabar todo tipo de sonidos y tratar de manipularlos. En un principio no los vamos a manipular, pero ¿qué tal si se los pueden reproducir mediante otros artificios que no sean necesariamente relacionados con la coma? Como se hacía antes en las caricaturas. Fuego con un papel. Con un tubo. Eso, ¿no? Una cabalgata con una tabla. Como hacen en la radio. ¿Sí? ¿Eso para qué? Para que no caigan en la tentación de grabar una cosa en vivo, ¿no? Dile, ¿cuánto le vas a hacer tú la acción? Se voy a grabar y ya está mi tarea. No, dense la tarea de ir buscando los sonidos uno por uno. Por lo menos 10 sonidos. Si le salen más, está bien. Pero para que tengan una referencia, 10 sonidos. ¿Qué sirve? Para el hombre que se levanta y lo atropella, he grabado un tipo bostezano, de sus elementos. Usted lo clasifican. Después tengo un choque de dos autos, no me va a servir. O he emulado el choque con un ladito de huevo. O golpear una calamina, no sé. Invéntense. ¿Podemos sacar los sonidos de perros que nos grabaciones?
Para esta tarea tienen que grabar. No lo saqué del sistema. Para después, para hacer ya el trabajo en sonograma como tal, si necesitan algún sonido que no hayan podido producir ustedes, ahí sí lo van a poder sacar. ¿Sí? Obviamente, de esta colección de sonidos no van a usar todos. Por ahí en el resultado final no usan ninguno. Dicen, he grabado, pero ninguno me sirve, mejor uso de internet. Eso también se va a poder. ¿Sí? Pero para esta tarea en particular, para este ciclo, ustedes busquen. Y así también van a aprender a escuchar. Y esos sonidos los van a guardar y eventualmente los van a poder usar para hacer creación musical, para crear instrumentos. ¿Y cuánto tendría que ser la duración? No muy larga, ¿no? Eso ya lo verán ustedes dependiendo de lo que graben. Si grabas, qué sé yo, un motor con tener unos 30 segundos, ya es suficiente. Porque el motor siempre es lo mismo, hasta menos. Sí, pero yo preguntaba, la duración de la historia. De la historia. Sí, perdón. Del fonograma. Yo creo que cualquier lugar entre 5 a 10 minutos. ¿Sí? Para este ciclo. O para el final de la UAM. No, este es para el final de la UAM. Para el ciclo 2. Para la siguiente semana, todos los sonidos ya guardados. Claro. Entonces, ¿cómo van a presentar? Van a presentar su documento, el Word, con su historia, un párrafo, su lista de sonidos, y acompañando a eso una carpeta en Google Drive con los sonidos, obviamente identificados. Y traten de hablar un poquito. ¿Qué sé yo? Archivo número 1, que van a poner pajaritos. En el documento van a escribir: he grabado pajaritos en ventana, o he emulado pajaritos con esos que quieran, pero son pajaritos. Y ya está. Eso es todo. Eso lo matan en un tiempo bastante razonable y lo van a ver. Bien, por último, ya entonces nos vamos a esa entrega. Esta entrega el día 22. La última clase es el 3. Y el examen es la semana del 6. Entonces, para el domingo 5 de marzo. ¿Sí? Domingo 5 de marzo. ¿Listo? ¿Se entiende? Belleza. No se olviden la lista y nos vemos el viernes.